Muy buenas noches tengan todos ustedes. A nombre del doctor Humberto Galo Hermida, director general del Hospital Ángeles Metropolitano y de la Sociedad Médica, les damos la más cordial y afectuosa bienvenida a nuestro invitado el día de hoy, el doctor Enrique Ruelas Barajas, y a los compañeros y amigos que nos ven en línea y a ustedes también que nos están acompañando en nuestro auditorio. Nuevamente, muchas gracias por acompañarnos. A continuación, el doctor Humberto Galo nos va a hacer la presentación de nuestro invitado. Muchas gracias. Buenas noches. Les platico, hace una hora tuvimos un Facebook Live con nuestro invitado el día de hoy, el doctor Ruelas. Lo pueden ustedes checar en Facebook y en Instagram y en Twitter y en las plataformas que utilicen. Tuvimos una pequeña charla con preguntas acerca de cómo Enrique, nuestro invitado, llegó a puestos tan importantes y cuáles han sido sus logros y lo que ha dejado para las futuras generaciones. Me da muchísimo gusto presentarles al doctor Enrique Ruelas Barajas. Es egresado de la Universidad La Salle, con mención honorífica, maestro en Administración Pública por el Centro de Investigación y Docencia Económica, el CIDE. Es maestro en Administración de Salud por la Universidad de Toronto y cursó el programa de Alta Dirección AD2 en el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas, IPADE, en la Ciudad de México. Actualmente es presidente y director del Instituto Internacional de Futuros de la Salud, profesor titular de Dirección de Sistemas de Salud de la Escuela de Medicina de la Universidad Panamericana y profesor honorífico del Campus León de la Universidad de Guanajuato. Es miembro del Consejo de Dirección del Institute for Healthcare Improvement, por sus siglas IHI, de Estados Unidos de Norteamérica. Al tiempo que ocupa una posición superior como Superior Fellow de esta misma organización. Líder mundial en mejora de la calidad de sistemas de salud, ubicada en Boston. También ocupa el cargo de Senior Advisor del Albright Stonebridge Group, firma consultora en políticas internacionales, ubicada en Washington, D.C. Ha sido secretario del Consejo de Salubridad General de la Presidencia de la República, posición que ocupó durante la pandemia de influenza H1N1, y subsecretario de Innovación y Calidad de la Secretaría de Salud Federal de México entre el 2000 y 2006. Fue presidente de la Academia Nacional de Medicina de México durante la celebración del 150 aniversario de su fundación. Fundador y presidente de la primera firma consultora en mejora de la calidad de la atención médica en América Latina, Qualimed S.A. Se ha desempeñado también como director de fomento institucional de la Fundación Mexicana para la Salud y director del Programa para América Latina y el Caribe de la Fundación W.K. Kellogg y director general de la Escuela de Salud Pública de México en el Instituto Nacional de Salud Pública, entre otros cargos. En 2018 fue electo como uno de los 25 miembros fundadores de la Academia Internacional de Calidad y Seguridad de la Atención a la Salud, la más alta distinción otorgada en el mundo a expertos de calidad en la atención médica. Ha recibido múltiples distinciones. La más reciente es el Premio Guillermo Soberón al Desarrollo de Instituciones de Salud por el Consejo de Salubridad General. Entre sus más de 70 artículos y 15 libros publicados, destaca el libro Los futuros de la salud en México 2050.
en coautoría con Antonio Alonso Concheiro, publicado en 2010. En este se lee el siguiente párrafo. En el año 2020 se introduce en México un nuevo virus de alta letalidad para el cual no existe cura conocida. A pesar de las restricciones de su transmisión, muy corta vida en condiciones ambientales normales, se estima que a causa de él fallece cerca de 500,000 de personas. Me da muchísimo gusto presentarles al doctor Enrique Ruelas, un querido amigo de hace muchos años. Enrique, te dejo con este auditorio y con todos los oyentes, escuchantes que tenemos en las plataformas deportivas, en redes sociales, y este auditorio es tuyo. Muchas gracias. ¿Es posible asomarse al futuro? La respuesta es sí, sí es posible. Hace un momento citaba Humberto este párrafo que escribimos Antonio Alonso Concheiro y yo en el año 2008 aproximadamente, de un libro que se publicó en el año 2010. Ahí está la frase que leyó hace un momento Humberto. Por cierto, el subrayado no es mío. Esto es la imagen que apareció en internet hace 3 años, que encontró alguien, lo subrayó, lo subió a redes y aparecimos Antonio y yo como adivinos. Y nos empezaron a buscar de los medios y llamadas y preguntas cómo lo habíamos hecho. Bueno, esto fue resultado de un proyecto de prospectiva muy serio en el que participaron más de 900 personas en este país y en el que hicimos un análisis estadístico muy riguroso de tendencias de todo tipo y propusimos 4 posibles escenarios. Este es uno de ellos y se cumplió. Lo peor del asunto es que quien subrayó esto ya no subrayó lo que sigue, pero se está cumpliendo también. En el año 2027 la cobertura de los programas de vacunación baja a niveles del 50%. La tendencia va para allá, esperemos que se revierta y que esto no se cumpla como se cumplió la otra. Pero la pregunta ¿es posible? Pues sí, sí es posible, pero por supuesto no es un acto de adivinación. Este libro, resultado de ese ejercicio, publicado por el Consejo de Salubridad General, Los futuros de la salud en México 2050, pues siguió una metodología que requiere primero identificar un horizonte temporal. ¿Esto qué significa? Que si a alguien le preguntan ¿qué vas a hacer en el futuro va a ser dentro de 2 minutos o puede ser dentro de 400 años. Por supuesto, en el segundo caso no tiene sentido responder, pero tampoco en el primer caso. Entonces es importante definir un horizonte temporal. En este estudio lo definimos al año 2050. Verán otro en el que el horizonte lo definimos al año 2025. Y es necesario identificar tendencias y es necesario identificar estas situaciones que pueden cambiar las tendencias a lo que llamamos eventos portadores de futuro o signos del futuro. Por ejemplo, la pandemia ha sido un típico evento portador de futuro. El cambio de administración en 2018 ha sido otro típico cambio que ha alterado las tendencias. Y estas alteraciones pueden ser para bien o para mal. Finalmente son eventos que cambian tendencias, pero hay que identificarlos. Y hay que identificar la dirección del cambio. En efecto, son hacia bien, hacia mal, qué tanto no. Y luego es posible identificar escenarios, y la S en mayúscula y subrayada en negrita es porque no se trata, como decía yo hace un momento, de un ejercicio de adivinación. Se trata de un ejercicio de prospección, en donde lo importante es tratar de identificar cuáles pueden ser los escenarios posibles, cuáles pueden ser las tendencias que nos llevan a qué escenarios. ¿Qué situaciones pueden alterar esas tendencias para cambiar los escenarios? Y como les decía,
Ese pronóstico del virus de 2020 corresponde a uno de 4 escenarios que propusimos en aquel año. Y por supuesto se necesita de métodos cuantitativos y cualitativos. Lo que hicimos con más de 900 profesionales y técnicos del Sistema Nacional de Salud, de los sectores público y privado, de todos los ámbitos, hospitales, compañías de seguros, farmacias, compañías farmacéuticas, etcétera, etcétera, fue aprovechar su experiencia y su capacidad de pensar hacia adelante cuando existe una metodología para hacerlo. Pero eso lo tuvimos que combinar con un análisis estadístico riguroso que nos permitiera entonces combinar lo cuantitativo con lo cualitativo. Es posible entonces asomarse al futuro. Sin embargo, como dice Daniel Innerarity, en civilizaciones dinámicas y volátiles, la sabiduría debida a la experiencia no tiene más remedio que ser progresivamente sustituida por operaciones que podrían caracterizarse como aprender del futuro. Estamos en ese momento en la humanidad. Y se preguntarán por qué es importante aprender del futuro, por qué es importante pensar en el futuro. Bueno, les voy a pedir que apunten a ese blanco. Apunten mentalmente, apunten con su mano, como ustedes quieran. Apunten al centro del blanco. El objetivo es no perder el tiro. Tiene que pegar en el centro. En el momento en el que yo cuente 3, ustedes tienen que disparar. Y le van a tener que pegar al blanco. ¿De acuerdo? Concéntrense bien. No pueden perder el tiro. 1, 2, 3. Si no apuntaron hacia adelante, nunca le van a pegar al blanco. Si no pensamos en el futuro, y más si hablamos de un sistema de salud, y nos enfocamos al presente, ese presente se hace pasado de inmediato. Entonces, es posible asomarse al futuro, pero también es indispensable hacerlo, porque de otra manera, ese presente se hace pasado de inmediato. El objetivo del resto de esta presentación es partir del presente y llevarlos a algunas reflexiones sobre el posible futuro del sistema de salud en este país. Y nuevamente subrayaría yo los posibles futuros del sistema de salud en este país. Antes de continuar, quiero primero agradecerle a mi gran amigo Humberto Galo, a Jorge, a mis amigos del Grupo Ángeles, empezando por Olegario, el que me hayan invitado el día de hoy y el que me permitan desde esta tribuna dirigirme no solamente a quienes están aquí en el Hospital Ángeles Metropolitano, sino a todos los que nos ven en esta ocasión desde los demás hospitales del Grupo Ángeles. Me une al Grupo Ángeles una trayectoria de muchos años, desde que tuve la oportunidad de contribuir en algo al crecimiento del grupo, al desarrollo del grupo, a través de aquella firma que mencionó Humberto en mi currículum, Qualimed, en donde pudimos trabajar en conjunto con el grupo en aquellos años. Estoy hablando de finales de los años 90. Bueno, pues desde entonces me une el Grupo Ángeles. Es más, yo les diría que me une desde mucho antes, porque cuando regresé de mi formación en Canadá, una de las ofertas de trabajo que tuve fue de Humana. Cuando todavía era Humana, no ingresé a Humana porque recibí otra oferta que se ajustaba mucho mejor a mi vocación y decidí ir por ahí. Pero bueno, conozco el Grupo Ángeles ahora sí literalmente desde chiquito y ahora me da mucho gusto verlo cómo ha seguido creciendo y cómo sigue prosperando. Habiendo dicho eso, decía yo, es importante partir del futuro, del presente para pensar en el futuro. No podemos hablar del futuro sin estar conscientes de lo que está pasando hoy. Y lo que está pasando hoy lo pueden ustedes constatar pues en muchas estadísticas que se publican en el INEGI, en el Coneval. Seguramente han visto artículos escritos sobre la situación del sistema de salud actual, sobre la cobertura actual, sobre los problemas del sistema de salud actual. No voy a utilizar datos. Los datos los pueden consultar
en cualquiera de estas fuentes. A mí me ayuda mucho pensar en términos de metáforas, tratarme de explicar la realidad usando metáforas. Y quiero compartir con ustedes algunas de esas metáforas que me permiten entender lo que está pasando hoy. Empiezo con una de ellas. Esta escena es una fotografía que tomé en una sesión en febrero del 2020 de la Academia Nacional de Medicina, en aquel momento presidida por nuestra presidenta, la doctora Teresita Corona, ahí sentada al fondo. La calidad de la fotografía obviamente es mala, el propósito no es mostrar una buena fotografía, simplemente ubicar el espacio. Y en esa sesión se presentó la próxima imagen, la siguiente imagen, que después tomé ya directamente de mi computadora, para que se viera bien. Como ustedes ven, dice, insuficiencias, limitaciones y problemas del modelo del Seguro Popular. Esta presentación la estaba haciendo el director general del INSABI y estaba explicando en la Academia Nacional de Medicina qué era el INSABI, justo a unas semanas de haberse aprobado la modificación a la Ley General de Salud que desaparecía el Seguro Popular y creaba el INSABI. Y en rojo está, y no por mí, así lo presentó, una frase que para mí fue muy desconcertante. Esquema de financiamiento y no, así, subrayado por ellos mismos, un modelo de cuidados de salud. Habíamos transitado el periodo de campaña presidencial escuchando que el Seguro Popular no era ni seguro ni popular, ni seguro ni popular, ni seguro ni popular. Y resulta que de pronto sí es un esquema de financiamiento. Pues no, que no era un seguro, entonces sí era seguro. Después también se hizo evidente que era popular, porque quienes se quedaron sin seguro, pues fue la población más pobre cuando se quitó el Seguro Popular, los 15 millones de mexicanos que perdieron esa cobertura. No eran quienes viven en las colonias más ricas, de las ciudades más ricas de este país. Entonces sí era un seguro y sí era popular. Y luego dice, y no un modelo de cuidados de salud. Bueno, en efecto, como también mencionó Humberto durante la entrevista, pues yo tuve la oportunidad de participar en la creación del Seguro Popular con Julio Frenk, en mi calidad de subsecretario de Salud, y jamás pensamos que el Seguro Popular iba a ser un modelo de cuidados de salud. Pues no lo era. Había un modelo de cuidados de salud y había un seguro que era el mecanismo de financiamiento para que ese modelo funcionara. La crítica era, el seguro es corrupto, el Seguro Popular está corrompido, hay que quitarlo, y el modelo de atención no funciona. Muy bien, sí había corrupción, efectivamente, porque había mucho dinero, que no había habido nunca en la Secretaría de Salud, en los estados. Pensamos que lo que habría que hacer, pues era evitar la corrupción, poner los candados para que esto no siguiera ocurriendo. ¿Y había que mejorar el modelo de atención? Pues por supuesto, siempre es posible mejorar. Claro que es posible mejorarlo. Pero entonces, si lo que se quería era mejorar el modelo de atención, ¿por qué se destruyó el Seguro Popular? Si el Seguro Popular era el caballo que jalaba una carreta, y la carreta era el modelo de atención, ahí se subían todos los mexicanos para recibir atención, todos los mexicanos cubiertos por un seguro que era el caballo que jalaba esa carreta. Yo me pregunto, ¿por qué mataron al caballo para arreglar la carreta? El caballo era el caballo, el mecanismo de financiamiento. La carreta era el modelo de atención. ¿Qué resultó? Y ahora ya puedo hablar en pasado, porque ayer se sometió, como todos ustedes saben, a la Cámara de Diputados la iniciativa de ley para eliminar al INSABI. Entonces ahora sí puedo decir que hoy la carreta quedó desvencijada y el caballo muerto. ¿Por qué mataron al caballo si querían
arreglar la carreta. Pero de antier para hoy, y seguramente para mañana, porque esto está ahora en la Cámara de Senadores, y es muy probable que así como ocurrió en la Cámara de Diputados, en la de Senadores, se apruebe la misma iniciativa sin tocar una coma, como se acostumbra ahora, sin pasar a discusión de nada la iniciativa de ley, pues ahora resulta que me encuentro con otra imagen del Bosco, el carro de heno, esa carreta desvencijada que acabó en el basurero, el Insabi. Resulta que ahora se ha convertido en otra carreta, pero es más chiquita, IMSS Bienestar. Y es una carreta en la que pues difícilmente van a caber los que cabían en el Insabi, que cabían en el Seguro Popular. Ya de por sí hay muchos dañados, y ha habido atropellados, como lo que ocurrió en la Cámara para aprobar esta iniciativa de ley. Se atropella y se atropella. Pues no digo nada que no ocurre. Estoy diciendo lo que está ocurriendo. De esa carreta desvencijada sin caballo, ahora tenemos otra carreta más pequeña, este carro de heno, sin caballo, porque el caballo ya lo mataron. Y cito a Umberto Eco: al no haber puntos de referencia, todo se disuelve en una especie de liquidez. ¿Hay algo que pueda sustituir esta licuefacción? Todavía no lo sabemos, y este interregno durará bastante tiempo. Bauman observa que es típico del interregno el movimiento de indignación. Estos movimientos saben lo que no quieren, pero no saben lo que quieren. El título del libro es muy elocuente: De la estupidez a la locura. Cómo vivir en un mundo sin rumbo. Y cuando yo veo lo que ha ocurrido, no me queda más que pensar en un cuadro de Jackson Pollock. Fue un influyente pintor estadounidense, y lo leo textual, por lo que voy a subrayar, y principal artista del expresionismo abstracto. Pollock alcanzó reconocimiento por su estilo de chorrear pintura. Ya no está una carreta, ya no está el caballo. Hoy tenemos una carreta a medias. Lo que yo veo, lo que yo alcanzo a distinguir en el sistema de salud, después de chorrear pintura, es esto. No reconozco el sistema de salud. No sé qué es, no sé qué va a hacer. Hace un par de horas me hicieron una entrevista para un periódico de circulación nacional. Y la reportera me decía: doctor, ¿cómo ve que vaya a funcionar el Consejo de Salubridad General? No lo sé. ¿Qué va a pasar con la Secretaría de Salud ahora que se están redefiniendo estas? ¿Qué quiere que le diga? No lo sé. Todo está indefinido. Las especificaciones que había, por ejemplo, para que los estados aportaran ciertos montos para la atención de los más pobres y el gobierno federal aportara otra cantidad, de manera que se mantuviera la equidad entre los estados, desapareció. Desapareció de la ley. Y como esto, hay muchos hilos sueltos. No sé qué está pasando. Y todo esto me lleva a la última metáfora. Y quiero leerles textualmente lo que podrán encontrar ustedes en internet si buscan esta historia de la balsa de la Medusa. Y lo quiero leer textualmente porque no lo escribí yo, pero me parece que la analogía que nos permite identificar esta metáfora, por desgracia, es casi exacta. La balsa de la Medusa es una pintura al óleo realizada por el pintor francés del romanticismo, Théodore Géricault,
entre 1818 y 1819. La obra se convirtió en un ícono de este periodo, expuesta en una enorme porción del muro de una sala del Louvre, mide 5 por 7 metros y representa una escena del naufragio de la fragata de la Marina francesa Méduse, la Medusa. En junio de 1816, la fragata francesa Méduse partió de Rochefort con rumbo al puerto senegalés de Saint-Louis. Dirigía un convoy compuesto por otras 3 embarcaciones. El vizconde de Chaumery había sido nombrado capitán de la fragata pese a haber navegado muy poco en 20 años. Lo voy a volver a leer. El vizconde de Chaumery había sido nombrado capitán de la fragata pese a haber navegado muy poco en 20 años. La misión de la fragata era la de aceptar la devolución británica de la entonces colonia de Senegal. En un esfuerzo por lograr una travesía rápida, lo vuelvo a leer, en un esfuerzo por lograr una travesía rápida, lo acabamos de ver antier, la Méduse se adelantó a las otras naves, y no solamente antier, pero debido a su velocidad, fue al garete y se desvió de su curso con 100 kilómetros. Debido a su velocidad, fue al garete. El 2 de julio encalló en un banco de arena en la costa de África Occidental, cerca de la actual Mauritania. La colisión se debió en gran medida a la incompetencia de Chaumery, que carecía de experiencia y habilidad, pero que había conseguido esa misión como resultado de un acto de favoritismo político. No lo escribí yo. La colisión se debió en gran medida a la incompetencia de Chaumery, que carecía de experiencia y habilidad, pero que había conseguido esa misión como resultado de un acto de favoritismo político. Los esfuerzos por liberar al barco fueron infructuosos. Aunque la Medusa llevaba 400 personas, en los 6 botes de la fragata solo había espacio para 250. ¿Tendrá algo que ver la carreta original con la carreta nueva? En los 6 botes de la fragata solo había espacio para 250. El resto se apiñaron en una balsa de 20 metros de largo por 7 de ancho, que vemos en la pintura de Géricault, esta que ven ustedes aquí, construida deprisa, que se sumergió parcialmente al recibir la carga. Se sumergió parcialmente al recibir la carga. El capitán de Chaumery dejó a los pasajeros de la balsa entregados a su suerte. Para el sustento de la tripulación de la balsa solo se les dejó una bolsa de galletas consumida el primer día, 2 contenedores de agua perdidos por la borda y unos barriles de vino. Solo eso se les dejó. Después de 13 días, la balsa fue rescatada por la nave Argus. En el momento del rescate, accidental, pues los franceses no hicieron nada para rescatarla, solo había 15 sobrevivientes. Los demás habían sido asesinados o arrojados por la borda por sus propios camaradas, muertos por inanición o se habían arrojado al mar en su desesperación. Si nos pasamos al otro escenario, yo diría, y muertas porque no encontraron el medicamento para su cáncer de mama a tiempo, y muertos porque no les compraron los medicamentos que necesitaban, y tirados por la borda porque el sistema no daba para más. Este incidente, continúa la cita, se convirtió en una enorme vergüenza pública para la monarquía francesa, recientemente restaurada en el poder. Atravesar tormentas tiene precios. Podemos apostar a que las cosas van a funcionar mejor. Y también podemos apostar a lo contrario. Déjenme hablar de la deconstrucción que observo. Y uso la palabra deconstrucción deliberadamente. ¿Qué significa deconstrucción? Deshacer analíticamente algo para darle una nueva estructura. Por eso voy a utilizar la palabra deconstrucción y no la palabra destrucción, que significa reducir a pedazos o a cenizas algo material o ocasionarle un grave daño, deshacer o utilizar algo no material y malgastar o malbaratar la hacienda. No quiero utilizar
la palabra de destrucción. Y no lo quiero hacer porque sigo pensando que hay que dar el beneficio de la duda. Y que probablemente toda esta deconstrucción pueda dar paso a una mejor construcción. El único problema hoy es que quedan 17 meses. El beneficio de la duda, para mí, tiene un reloj contando el tiempo regresivamente y se está acabando rápido. Y si dentro de 17 meses esa deconstrucción no da una transformación para bien, habrá sido, entonces sí, destrucción. Dejemos que el tiempo opere. Hemos ido observando tendencias desde el Instituto de Futuros y déjenme citar esta tendencia deconstructiva. El Seguro Popular pasa a Insabi. Todavía, hasta antier, esta imagen era así. Hoy, pues tiene que ser así. Ya se acabó. Ahora sí, ya se acabó el Insabi. Luego, el Insabi se convierte en IMSS Bienestar. ¿Qué va a pasar? No sabemos. La Subsecretaría de Desarrollo del sector salud desapareció, no se ha recuperado, no sabemos qué va a pasar. La recentralización prometida no ha ocurrido, no se ha consolidado en ningún estado de la República. La compra de medicamentos y la distribución de medicamentos no la comentaré, está en los medios de comunicación todos los días. COFEPRIS, no sabemos. Consejo de Salubridad General, tampoco está claro hacia dónde va. Birmex, tampoco. Médicos cubanos y los médicos mexicanos. ¿Van a seguir llegando médicos cubanos? ¿Qué va a pasar con los médicos mexicanos? Pacientes acotados, se internan en una institución pública, no está el insumo, tampoco lo pueden comprar por fuera, se quedan atrapados en la burocracia. ONG con suspensión de financiamiento público. El ejemplo más claro que tengo es FUCAM, por ejemplo, una organización no gubernamental que hacía un enorme bien a las mujeres con cáncer. Enorme bien. Recibían dinero del Seguro Popular. Se les canceló, como se canceló a todas las ONGs porque son corruptas. Sufrió FUCAM, pero más han sufrido las mujeres que ya ni siquiera alcanzan a poder pagar lo mínimo que necesita el FUCAM cobrar ahora para poder subsistir. Escuelas de medicina Benito Juárez. No sabemos qué tipo de médicos van a formar, están formando. Bueno, todo esto está reflejando una muy alta incertidumbre. Por eso insisto, hasta hoy es alta incertidumbre. Pero veamos imágenes hacia el 2025. En el año 2020, en el Instituto Internacional de Futuros de la Salud iniciamos este proyecto, Futuro Salud 2025. Nos interesaba tratar de identificar cómo se podría ver el sistema de salud en el primer año de la próxima administración. Y entonces hicimos un ejercicio con el objetivo de identificar tendencias, escenarios posibles y esbozar estrategias para navegar a través de incertidumbre y turbulencia. Realizamos entre 2020 y 2021 16 encuentros, reuniones de grupos pequeños de no más de 15 personas sobre diferentes temas, todos ellos líderes en su campo que pudieran tener una visión de futuro. Y ahí tienen ustedes los temas: industria farmacéutica, equipos y dispositivos médicos, salud digital, empresas, papel de las empresas vinculadas con la salud, futuro de los hospitales. Participó, por cierto, la Asociación Nacional de Hospitales Privados, resiliencia de los sistemas de salud, ejercicio profesional de la medicina, futuro de la cirugía, educación médica, financiación, escenarios de la industria farmacéutica. Participaron 334 expertos, 148 organizaciones a las que pertenecían estos 34 expertos. Por cierto, algunos provenientes de la Secretaría de Salud y de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Se preguntarán por qué de Relaciones Exteriores. Bueno, yo también me lo tuve que preguntar y los invitamos porque estaban manejando parte de la pandemia. Y lo realizamos con 16 organizaciones aliadas. Todos los encuentros los hicimos con alguna de estas organizaciones: Consejo Coordinador Empresarial, Canifarma, AMIF,
American Chamber, Asociación Nacional de Hospitales Privados, Consorcio Mexicano de Hospitales, Facultad de Medicina, Colegio Médico de México, Bluetooth, Universidad Panamericana, Instituto Nacional de Salud Pública, las dos academias, Cirugía y Medicina, Consejo Mexicano para la Acreditación de la Educación Médica, Fundación Carlos Slim y el Instituto Farmacéutico Mexicano. ¿Qué resultó de esto? Lo que van a ver ahora es una visión consensuada de 334 personas que nos permitieron identificar las tendencias dominantes. Concentración de poder en una persona, liderazgo muy débil y disperso en salud, disminución de financiamiento, incompetencia gerencial en el sistema de salud, desabasto de insumos, mínima inversión en infraestructura, pobre mantenimiento, expulsión no deliberada hacia servicios privados, en la medida en la que no puede responder el sector público, pues ha estado derivando pacientes hacia las farmacias y hacia los hospitales privados, aumento de gastos catastróficos porque ahora tienen que pagar de su bolsa, dificultad para atender crónicas y cáncer, retroceso epidemiológico, aumento de gastos del sistema, y cuando uno liga estos dos factores que están en negritas, disminución de financiamiento con aumento de gastos por todo lo anterior, pues lo que resulta es un círculo que yo he denominado de Dante Alighieri, la Divina Comedia. Un círculo en espiral que nos está llevando a un deterioro en la calidad y en la salud de los mexicanos. Esto no lo dijimos nosotros en el instituto, esta es la visión de esos 334 participantes de los sectores público y privado. Finalmente, ¿cuál es la imagen de ese escenario al 2025? Si lo ponemos en nubes de palabras, estas son las palabras predominantes que se ve para 2025 en el sistema de salud. Ahí está: fragmentado, insuficiente, ineficiente, preventivo, limitado, prevención, desarticulado, inequitativo, universal, gratuito. Aquí lo que llama la atención y lo que es importante no solamente son las palabras, sino que son 445 palabras mencionadas. La dispersión de la imagen a futuro es enorme. Esto significa incertidumbre, otra vez. Desde hace tiempo, los oráculos han sido sustituidos por formas sofisticadas de predicción. Y ya no se trata tanto de adivinar el futuro inexorable como de intentar configurarlo. Dejemos ya el pasado. Hagamos que el presente se convierta pronto en pasado. Aprendamos las lecciones y mejoremos. Bueno, pero mejoremos ¿hacia dónde? Se nos ha repetido que nuestro sistema de salud va a ser, antes que iba a ser como los de varios países. Recientemente la promesa fue mejor que. A ver, vamos a ver cuáles son las características de los mejores sistemas de salud. Y estamos hablando de Inglaterra, Canadá, Dinamarca, Suecia, efectivamente aquellos países que fueron mencionados por el presidente de la República. Efectivamente, un excelente desideratum. Un alentador desideratum. Pero, ¿qué caracteriza estos sistemas? Son universales, todos los servicios para todos. Con la iniciativa de ley van a ser todos para todos, pues si ni siquiera los de IMSS Bienestar van a poder tener acceso a los propios hospitales del IMSS, se van a quedar marginados. Todos los servicios, para todos, financiamiento público. Y se está empujando a la gente a gastar de su bolsa porque no da el sector público. Plural, atención pública y privada, a elección de la población. Yo me puedo atender donde yo quiera. Y descentralizado. La nueva ley confirma la modificación a la ley que se hizo en 2020 para quitar al INSABI. Centralizar los servicios otra vez. Empieza a haber disonancias cognitivas. Universal, financiamiento público, plural, descentralizado. ¿No que queremos un mejor sistema de salud que todos esos países? ¿Y por qué no lo hacemos? ¿Qué deben esperar los mexicanos si nos moviéramos en esa dirección? Y déjenme decirles que yo hago votos fervientes para que así como se presentó
a la carrera una iniciativa de ley para quitar al INSABI y poner al IMSS Bienestar, pues yo esperaría que haya una ley así de rápida, así de atropellada, y ya, pues para lograr acercarnos a estos países. ¿Y qué podríamos esperar entonces? Bueno, pues que se triplique el gasto público en salud, sí, claro, pero eso pues significa o aumentar impuestos o reasignación presupuestal. Entonces, que nos digan a quién le van a quitar dinero. A los proyectos insignia, a qué Secretaría de Estado para pasarle a salud, porque mientras no crezcan los impuestos, pues ¿de dónde va a salir el dinero? Ah, no, bueno, entonces pues vamos a hacer crecer la base de recaudación, vamos a eliminar a todos los informales, pero ya. Bueno, si sale una ley pronto, pues tendría que decir eso, se prohíben los puestos de ambulantes y todos van a pagar impuestos y todos van a tener que tener sus establecimientos registrados ante Hacienda. Bueno, pues así sí, está bien. Pero eso tendríamos que esperar, ¿no? Si es que fuera así de rápido las cosas para cumplir una promesa que ya no tiene mucho tiempo para ser cumplida. Libre elección del médico de primer contacto. Atención indistinta en sector público o privado. Sector privado cobra al gobierno, no al paciente, como ocurre en Canadá, como ocurre en Inglaterra, como ocurre en Dinamarca. Y luego, pues si tiene que ser mejor, en Dinamarca todos los médicos ganan en promedio 200,000 pesos al mes. Si eso ocurre aquí, pues muchos médicos van a estar felices y otros no tanto, ¿eh? En Canadá hubo una diáspora de médicos hacia los Estados Unidos cuando se estableció el Sistema Universal de Salud de Canadá, porque iban a ganar menos de lo que ganaban. Bueno, hoy todos viven bien, todos los médicos, y viven bastante bien en Canadá. Bueno, ¿queremos eso? Bueno, pues entonces a partir de ya, pues tiene que haber un incremento salarial a todos los médicos en este país. Todos, pero todos, hasta los que trabajan en sus consultorios. Y lo mismo con las enfermeras, entonces ya hay que modificar la ley para que a partir de ya ganen 100,000 pesos al mes. Que por cierto sería lo justo. Y todos los profesionales estarán certificados. Todo esto tendría que hacerse en los próximos 17 meses. No puedo decirles con qué fervor quisiera que esto ocurriera. Ojalá ocurriera. Pero esto no se puede hacer de la noche a la mañana. Esto no es así. ¿Cómo nos podemos mover entonces hacia el 2050? Y déjenme decirles por qué 2050. Porque estas cosas se van construyendo. ¿Ustedes saben cuánto le tomó a la NASA llegar a la Luna? Décadas. Claro, lo que uno ve es que Armstrong y Aldrin pisaron la Luna y dice uno, ¡eureka! Ya, llegaron. Sí, los lanzaron hace 4 días. Momentito. La historia empezó en los años 30 y llegaron casi en 1970. Esto se construye con el tiempo y haciendo bien las cosas. No a la carrera, como la medusa. Si nosotros vemos a 2050, son 27 años hacia adelante. Y si vemos hacia atrás, era 1998. El Seguro Popular se empezó a fraguar en 1995 y lo pudimos implantar en 2003. Tomó años. ¿Qué hay que hacer? Bueno, desde la Academia Nacional de Medicina, su presidente actual, el doctor Germán Fajardo, ha presentado ya con nosotros, con el Instituto de Futuros y yo como académico también, este proyecto hacia un sistema de salud basado en valor. Vamos haciendo las cosas bien. Nos han dicho que nos vamos a acercar a estos países. Bueno, pasemos del dicho al hecho. Traigamos a los expertos de esos países y que nos digan qué han hecho bien, qué han hecho mal, qué proponen, qué podemos adaptar, qué podemos adoptar y qué debemos innovar. Pero hagámoslo bien. Esto va a ocurrir en enero del próximo año, ya tiene fecha, 25, 26 y 27 de enero del próximo año. Y entonces discutamos los temas centrales de manera ordenada. Y por otra parte, empecemos también a recuperar esas lecciones aprendidas para saber, como decía, qué innovamos, qué reconstruimos, qué daños contenemos y qué tenemos que rediseñar. No todo está mal. La razón para matar el caballo y
destruir la carreta fue que todo estaba mal y acabamos peor. Entonces no todo está mal. Y hoy no todo está mal. ¿Qué es recuperable de esto? Pero sin prisas, sin agresiones. Pero tenemos que probar estas cosas. Otra vez, los americanos no pusieron un cohete en Florida y lo lanzaron y llegaron a la luna así nomás. Bueno, probemos esas ideas en varios estados de la República a través de proyectos demostrativos que nos permitan mejorar la atención médica y un concepto nuevo que poco se conoce, salutogénesis. Empecemos a desarrollar salutogénesis en este país. Y para esto hay que capacitar gente, tampoco se hace de la noche a la mañana, porque lo que se necesita es crear valor. ¿Y qué significa valor? Son los mejores resultados clínicos de experiencia del paciente y calidad de vida de individuos y comunidades en relación con el costo de la atención. Tenemos que crear un sistema que produzca valor, que produzca eso para todos los mexicanos. No porque no ocurra hoy, pero sí porque no ocurre hoy en la medida en la que quisiéramos y para todos. Y necesitamos considerar a todos los actores en esta cadena de valor. No es nada más el gobierno, no es nada más el gobierno. Son ustedes en los hospitales privados. Aportan un enorme valor a este país. Bueno, pues hay que tomarlos en cuenta, como los tomaron en cuenta durante la pandemia. Pero que no se les tome en cuenta nada más en tiempos de crisis. Y tenemos que formar directivos. Ya no podemos permitir que un especialista clínico con la mejor buena voluntad y probablemente con un enorme sentido común pueda manejar millones de pesos y miles de personas y diseñar estrategias y evaluar sus estrategias sin tener la más remota idea de lo que eso significa. Concluyo. Tendremos que ir construyendo ese sistema de salud tomando en cuenta lo bueno del pasado, lo bueno del presente, pero lo mejor que haya que construir. Mientras tanto hay incertidumbre. ¿Y cómo se navega a través de incertidumbre? Primero preguntémonos qué es lo que determina la incertidumbre. La complejidad, la cantidad de variables e interacciones que ocurren, el dinamismo, los cambios constantes. Una noche nos acostamos sabiendo una cosa y al día siguiente nos aparece una ley nueva, literalmente. Tiempo, horizonte distante, mientras más lejos vayamos, más incertidumbre hay. Tenemos que acercar el horizonte a algo razonable. Y 2050 no es poco razonable. Información escasa genera incertidumbre. Liderazgos dubitativos. Un día una cosa, otro día otra cosa, indefiniciones. Bueno, pues eso es un rumbo indefinido que genera incertidumbre. Y desde luego la imagen parcial del ecosistema. Una visión fragmentada, es solamente el sector público, el sector privado no sirve, es corrupto, etcétera, etcétera, etcétera. A ver, no podemos ver la realidad fragmentada cuando no es así. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué se puede hacer? Primero, reconocer y aceptar la incertidumbre. Es lo primero que hay que hacer. Sí hay incertidumbre. Sí están pasando cosas que no nos gustan. Y sí tenemos que recuperar cosas que podrían ser muy valiosas. Y eso significa pasar del querer saber todo al tratar de aprender todo. En algún momento me preguntaba el doctor Galo, ¿qué va a pasar con la certificación? Bueno, antes podríamos decir que iba a pasar X o Z o Y probablemente. Hoy, pues no sabemos. No sabemos qué va a pasar con la certificación en este país. Entonces, pues hay que aprender de todo, pero eso requiere, primero, tener una imagen clara y detallada del futuro deseado. Tener un horizonte temporal definido, tener los valores muy claros como puntos cardinales, nuestros valores muy claros, la honestidad, pero de veras, no de dientes para afuera, de veras. Cuando se escucha una cosa y se ve otra, se pierde el liderazgo y se pierde el valor. Entonces tenemos que ser muy congruentes con los valores que se estén predicando. Identificar tendencias, identificar eventos portadores de futuro, imaginar escenarios posibles, producir información permanente y detallada. En el Instituto de Futuros tenemos esto que es Sinapsis, nuestro sistema de navegación prospectiva de sistemas de salud. Es nuestro Waze,
Necesitamos estar teniendo información cotidiana de lo que pasa. Las cosas se están moviendo muy rápido. Agilidad de reacción, entonces, pero flexibilidad de respuesta. Estrategias que ya no necesariamente tienen que ser solamente deliberadas, pueden ser emergentes. Y eso requiere flexibilidad, porque las cosas cambian de la noche a la mañana. Creatividad y finalmente persistencia. Ese es el mar por el que estamos transitando. Ese es el mar en el que parecería que se quedó la medusa. Esperemos que no. Esperemos que no. Y hay que ver hacia adelante, y hay que verlo con optimismo. Los dejo con esta frase, que es nuestro lema en el Instituto de Futuros de la Salud. Tenemos que ser capaces de imaginar lo impensable para lograr lo imposible. Quitémonos de rencores, quitémonos de pleitos, ya dejémonos de estar peleando con todos y contra todos. Hay que construir y ver hacia adelante. Y tenemos que ser capaces de imaginar lo impensable para lograr lo imposible, porque finalmente el futuro se inventa cada día y así que se construye. Pero cuando se ha creído que está construido, es menester reinventar, volver a ser diferente para no volver a ser. Veamos hacia adelante. Muchas gracias por la invitación y gracias por su atención. Permíteme un segundo, Enrique, muchas gracias. Siempre damos oportunidad al final de tu conferencia, si alguno de los asistentes tuviera alguna pregunta o algo te pudiera ser motivo de tu respuesta directa, pues nos encantaría si hiciste alguna pregunta. Doctor Bañuelos. Buenas noches, doctor. Primero, agradecerle esta amena plática, la verdad, extasiante de momentos. Pero el planteamiento que voy a hacer, y puede ser un poco teórico, pero quiero explotar su visión prospectiva. A ver, estamos ante una realidad que usted ya planteó, que es irrebatible, y lo que traduce es falta de liderazgo, y no quiero decir de quién, ya saben quién. Y el punto es que con estas acciones que usted propone, y tratando de ser prospectivo, ¿cuánto imagina, en qué tiempo, imagina que la sociedad civil y teniendo esa mentalidad de tratar de ser gregario en esa filosofía, en ese concepto que plantea, en qué tiempo la sociedad civil puede superar esto? Porque si las tendencias políticas se cumplen, pues vamos a tener otro, ya saben quién. Y me parece, y usted lo remarca, si no hay liderazgo, si hay alguien improvisado, si hay alguien caprichoso, si hay alguien que no razona, si hay alguien que se deja llevar por la pasión, lo veo difícil, pero me gustaría saber su ejercicio prospectivo. Gracias por la pregunta, doctor. Le respondo de dos maneras. Se vienen dos eventos portadores de futuro muy importantes: las elecciones en el Estado de México y las elecciones de 2024. Esos van a ser eventos portadores de futuro por definición. Bueno, de aquí entonces es posible imaginar diferentes escenarios. ¿Qué pasa si? El famoso what if. Y si gana, y si gana, y si pierde, y si no gana, etcétera. Bueno, eso nos debe permitir por lo menos tener un panorama más claro, y eso es lo que estamos haciendo con el ejercicio con la Academia Nacional de Medicina. Eso es lo que sigue, ¿no? Tener esa visión mucho más clara de aterrizaje y de tener claras las etapas. Ahora, de aquí al final, hace un par de horas que me entrevistaba esta reportera y me decía, ¿qué se puede hacer de aquí al final de la administración? Y le dije, mire, le voy a contestar con una respuesta fácil y una difícil. La respuesta fácil es, no sé. Yo creo que nada. Resistir. La difícil es peor. No se puede hacer nada. Es muy difícil. Es muy difícil aceptar eso.
pero hay que aceptar que hay incertidumbre. Y le respondo de otra manera. Uno podría preguntarse, bueno, pero entonces, ¿qué caso tiene hacer estos ejercicios si después no hay liderazgos y si no se toma lo que uno propone, y etcétera? Sí, pero déjeme contarle la historia, por ejemplo, del Seguro Popular, que es muy interesante. El Seguro Popular se configuró desde la Fundación Mexicana para la Salud, cuando estábamos ahí Julio Frenk y yo, no por nosotros, pues fue un grupo muy amplio. El líder del proyecto fue Julio Frenk y el coordinador ejecutivo de ese proyecto fui yo. Y ese proyecto, que se llamaba Economía y Salud, y de ahí salieron varias propuestas, que era el Seguro Popular, que era la cruzada posterior de la calidad, pues no se tomó en cuenta en esa administración, ni caso le hicieron. Nunca imaginamos que iba a llegar un presidente que iba a tomar estas ideas con entusiasmo, menos imaginamos que iba a nombrar a Julio Frenk como secretario, y yo menos me imaginé que a mí me iban a nombrar subsecretario. ¿Qué hubiera pasado si no hubiéramos tenido esto listo? Pues nos hubiera tomado 3, 4, 5 años y ya cuando lo hubiéramos empezado a hacer, pues ya cambio de administración y no se hizo nada. Entonces, yo creo que tiene razón, hay desafíos muy importantes de liderazgo, de comportamiento social, políticos, económicos, pero tenemos que empezar a hacer algo. No para cambiar lo de hoy para hoy, porque no se ve por dónde, ¿no? Simplemente el ejemplo de la Cámara de Diputados y de Senadores, no me adelanto con los senadores, pero casi lo puedo asegurar, de diputados de hace un par de días, pues fue un vil y vulgar atropello, ¿no? Nadie discute, esto no se abre y todos votamos que sí. ¿Por qué? Pues porque sí, punto, se acabó. Entonces, de aquí al final, lo único que uno puede hacer es empezar a ver más hacia el futuro y empezar a construir, empezar a buscar las estrategias y esperar entornos más favorables. Y algo se podrá recuperar. Yo en ese sentido soy muy, muy optimista porque yo lo viví en carne propia, ¿no? Y lo pudimos lograr, con sus defectos, pero pudimos avanzar. Enrique, por ahí yo me recuerdo haber leído un libro de quien era el director de General Electric, que utilizó un sistema de Six Sigma para hacer una reconstrucción y una reformación de una industria que estaba en decadencia, porque lo que se estaba usando, primero no había la competencia tan importante de lavadoras ni refrigeradores, pero se estaba empezando a desusar lo que se había inventado, y entonces tenía que nacer de cero, y entonces utilizó este sistema de Six Sigma, y seguramente hay otros de reingeniería. ¿Qué nos podrías comentar de eso? ¿Y es aplicable a la salud? Para quienes no tengan información sobre Six Sigma, es un método estadístico que busca llevar a una desviación estándar de 6, a 6 desviaciones estándar, el número de defectos en la producción de cualquier producto, de cualquier bien, ¿no? Y entonces se mide la producción de tornillos y se mide cuál es el grado de desviación de la normalidad para tratar de minimizar los errores. ¿Cuál ha sido la experiencia en salud? La experiencia en salud es que no se ha utilizado gran cosa Six Sigma. Por una razón, en nuestros hospitales, en nuestros servicios, hay una enorme variación intrínseca, que no es la variación del metal que se usa para producir un tornillo, por ejemplo, o de la máquina que produce tornillos, o del operario que controla la máquina para producir los tornillos con el metal que se compra. Entonces, es mucho más fácil utilizar este tipo de métodos estadísticos que llevan a un nivel de defectos tan bajo en organizaciones menos complejas que los servicios de salud. Lo han utilizado en aviación, pero aún así la variación es muy diferente a la variación que tenemos en los servicios de salud, porque aquí vemos pacientes que varían, médicos que varían en sus diagnósticos y tratamientos, y la combinación de los dos que hace la historia terriblemente complicada. Bueno, entonces, ¿qué se ha hecho? Lo que sí ha penetrado, y yo diría que con mucho éxito, es Lean, el concepto de Lean, que no tiene una traducción, y cuando el Hospital Virginia Mason de Seattle, Washington, importó el sistema de Lean de Toyota, que es un método para disminuir variaciones, para mejorar la calidad, para mejorar la participación de todos los que tienen que ver con la calidad en esa empresa, en el caso de Toyota, bueno, pues entonces
cuando esto se lleva a los Estados Unidos, por Gary Kaplan, que es el director, era hasta diciembre el director de Virginia Mason, empiezan a tener resultados formidables y se empieza a extender en los Estados Unidos. Ya aquí hay algunos hospitales que han empezado a desarrollar Lean. Entonces, Six Sigma no, pero Lean sí está penetrando y yo creo que es una alternativa, junto con el modelo de Deming de los ciclos de mejora. Entonces, eso pues ya tiene muchos más años, eso tiene mucho mayor penetración y en ambos casos hay resultados. Y yo aprovecharía la pregunta para comentar que a mí me preocupa mucho que sigamos tan arraigados en la certificación, porque si bien la certificación es muy importante, no necesariamente nos lleva a la mejora continua. Son procesos de verificación en puntos en el tiempo, no son procesos de mejora. Entonces, yo creo que tenemos que apartarnos ya un poco, no porque no nos certifiquemos, no es un pretexto para que no se certifiquen, pero sí tenemos que apartarnos de esa convicción de que o certificado o nada, no, es certificado y procesos de mejora, ya sea utilizando Lean o utilizando Deming. Bien, no sé si hubiera alguna otra pregunta. Sí, Fernando, adelante, por favor. Buenas noches. Me quedo con un escalofrío por la incertidumbre. Lo peor que puede tener un ser humano es la incertidumbre, ¿no? Tú cuando un paciente es un paciente terminal, se va a morir, señor. Ya esa incertidumbre se acaba y el señor o la señora lo acepta. Entonces esta incertidumbre es un paciente terminal, ¿no? Y voy más al fondo sociológico y sí quiero saber su opinión en la intención del responsable de que esto esté pasando. Alguna vez hace unos 6, 7 años, comiendo con el doctor Pérez Castro, yo le dije, es un sistema de salud fracasado. He tenido la oportunidad de estar en el ISSSTE, en el IMSS y en salubridad, en el Hospital General de México. Pero estaba la carreta con la llanta medio mal, pero le ponías el rin y jalaba la carreta, ¿no? Y si no jalaba, la hacías jalar porque los médicos sacaban de su dinero y cooperaban para la diálisis del paciente, del niño, se podía, se resolvía. Ahora no se resuelve, ¿no? Y al médico le pusieron una mordaza porque es incapaz de hablar, ¿no? Y eso preocupa. Ahora, la intención del responsable de esto, que no es una persona nada más, es una serie de personas, pues estamos hablando de un genocidio. Los alemanes mataron una raza que vivía en su país de millones de personas, que fueron los judíos, en Polonia, en toda Europa. Pero aquí nuestra misma raza nos está matando a nosotros mismos, ¿no? Y tiene que haber responsables y tiene que haber un cobro de esto, ¿no? La historia lo dirá. Pero la intención no fue esto, porque solamente es como si yo soy cirujano, opero un paciente y le pico la cava, ¿no? Y se me desangre y estoy viendo que se está desangrando y no hago absolutamente nada. Da la impresión que es algo intencional, porque solamente siendo intencional se pueden cometer tantos errores en tan poco tiempo. Construir es muy difícil y destruir te lleva muy poco. ¿Qué opinas sociológicamente? ¿Qué es lo que pasa en las razas, no solamente en México, sino por qué tendemos a repetir patrones que nos han destruido durante la historia de la humanidad? Me sería muy difícil asignar responsabilidades tan conscientes. Durante los cargos públicos que he ocupado, la dirección de la Escuela de Salud Pública, la Subsecretaría de Salud, el Consejo de Salubridad General, cuando asumía yo el cargo, pues obviamente encuentra uno cosas que no le gustan. Jamás mis antecesores habrán escuchado de mí una crítica. Y estoy seguro que cuando yo dejé mis cargos, el que llegó después de mí también encontró cosas que quiso mejorar. Yo estoy convencido de que quien asume un cargo público quiere hacer las cosas lo mejor posible. ¿Cómo lo entiende? Esa es la pregunta. ¿Cómo entiende lo mejor posible? No creo que hubiera una intencionalidad tan perversa.
sí creo que ha habido una enorme irresponsabilidad y una enorme cerrazón para no escuchar, para no cambiar cuando había que cambiar. Y eso, si continúa igual de aquí al final, el primer día de la próxima administración, podré decir con usted, hay que demandar a los criminales. Todavía no lo puedo decir. No sé si hubiera una pregunta más. Buenas noches, doctor. Yo quisiera preguntarle acerca del análisis que usted hizo, que mencionó que fue a raíz de algo muy estadístico. La predicción que usted hizo para el año de 2020 fue realmente muy acertada y además hizo más predicciones para años a futuro. Como usted mencionó, dijo que fue a partir de un análisis estadístico muy riguroso. Me gustaría preguntarle con qué tipo de profesionistas o académicos colaboró, físicos, matemáticos, ingenieros, quiénes fueron partícipes de ese análisis. Y también me gustaría preguntarle, ¿qué tan necesario cree usted que sean estos análisis? ¿Cada cuándo uno debería de sentarse en el presente y tratar de ver hacia el futuro? Gracias. Empiezo por lo segundo. ¿Cada cuándo? Pues depende del dinamismo del entorno. Yo les diría que mientras más nos estamos moviendo hacia el futuro, más seguido hay que hacer estos ejercicios, porque más rápido están cambiando las cosas. Y están cambiando por algunos eventos que surgen y que determinan los cambios bruscos. Toda la tecnología, por ejemplo, pues está determinando una velocidad de cambio brutal. Entonces, hace 40 años uno podría decir, no, hombre, pues esto hazlo cada 5 años. Hoy pregúntenle a Microsoft, pregúntenle a Apple, pregúntenle a Bezos con Amazon, cada cuándo tienen que estar ajustando sus estrategias. Pues yo creo que cada semana, si bien les va, y si no es que cada 2 o 3 días. Entonces, mucho depende del entorno en el que uno está y del tipo de negocio en el que uno se mueve. En estos momentos, como yo mencionaba, necesitamos contar con sistemas de navegación prospectiva, que es lo que hacemos en el instituto, porque tenemos que estar monitorizando todo, tanto como se pueda, todos los días, y tratar de empezar a identificar eventos que pudieran convertirse en signos del futuro, por ejemplo. Entonces, no hay una sola respuesta. Voy a la segunda, o a la primera, el caso de con qué capacidades técnicas contamos en este estudio. Sí, ingenieros y matemáticos, justamente, y me meto en el tema de la matemática, estadísticos concretamente, personas obviamente expertas en el manejo de datos estadísticos y ingenieros que tienen esa formación también. Entonces, así fue como se hicieron esas ecuaciones no lineales para encontrar estos fenómenos. Muchas gracias, Enrique. Yo también participé en ese evento, me recuerdo, te nos reuniste. Tú hasta nos invitaron a comer. Y la verdad fue un evento desconcertante, pero muy interesante en la construcción de los escenarios. Enrique, no me resta más que agradecerte tu presencia con nosotros. Te queríamos dar un diploma donde reconocemos tu presencia con nosotros. Estamos haciendo tradición de darles una libra de plata a nuestros conferencistas. Tiene la Estatua de la Libertad, creemos en ella, sentimos que es parte de nosotros. En la parte de atrás están los escudos de cada una de nuestros estados, creo que eso tiene mucho significado para nosotros, somos mexicanos y tenemos en nuestro país. Y por el otro lado, tenemos aquí una caja Pandora, que nos ponen por aquí una serie de regalos y tengo que hacer el espectáculo del show. Primero hay que darte una gorra, porque hay que ponerse la gorra del Hospital Metropolitano. Esa parte es importante. Pensamos que hay momentos de reflexión y momentos importantes. Entonces, creo que una taza de café te llevarán también con nosotros en tener siempre calientes y a tiempo las ideas y los presagios son buenos. Creo que tú has sido constante en el civil, 15 libros hacen algo muy significativo. Ojalá que sigas guardando cosas en forma importante. Y lo más importante para nosotros es una memoria para que no nos olvides. Víctor, muchísimas gracias. Muy gentil. Muchas gracias.